Llega el editorial de Fernando Londoño. Hace 100 años y algunas horas nació Alfonso López Miquels, uno de los personajes más interesantes de la política colombiana durante mucho tiempo. Un hombre que uno no veía dotado para la política, no era un orador de plaza pública, no lo fue nunca. Un hombre reservado y escéptico, difícil para hacer amigos, distante de la gente, y que sin embargo hizo una gran carrera política. ¿Cómo la empezó? La primera aparición de López Miquelsen en el escenario político fue una aparición muy desfavorable, que tuvo que cargar a cuestas durante toda su vida. Unos negocios que hizo de joven arruinaron la reputación de su padre como presidente, Alfonso López Pumarejo, lo que lo llevó prácticamente a renunciar en su segundo mandato para que asumiera la presidencia Alberto Lleras Camargo. Y a pesar de todo eso, López Miquelsen, que vivió mucho tiempo en México, donde escribió alguna de sus obras, aparece en el escenario de la política y aparece como el gran revolucionario. Él fue el creador, o por lo menos la cabeza visible del movimiento de revolución o revolucionario liberal, el MRL, más conocido por sus iniciales que por su nombre completo, porque era un nombre muy largo, que se enfrentaba a la clase del Frente Nacional, que había generado su padre, entre otros, y Laureano Gómez y Alberto Lleras y Carlos Lleras y Fernando Londoño y Gilberto Alzate, y aparece como gran contestatario Alfonso López Miquelsen y el movimiento revolucionario liberal. ¿Qué era el MRL? Un movimiento izquierdista dentro del liberalismo, pero se dijo siempre que en el liberalismo cabían muchos matices de izquierda. Este matiz de izquierda no cabía dentro del Partido Liberal. No cabe duda que en sus comienzos el MRL tuvo una significación generacional, de unos políticos nuevos, distintos, con apetencias intelectuales importantes, que fue una característica fundamental de López Miquelsen. Dígase lo que se diga y quiérase lo que se quiera, López Miquelsen fue un pensador, un erudito, un hombre de pensamiento profundo, lo que no quiere decir siempre acertado. Muchos pensadores profundos se equivocaron, pero pues ese es el gran albur del pensamiento en la historia universal. Entonces, como miembro del MRL, desafía a todas las jerarquías del Partido Liberal, se les enfrenta, y se enfrenta particularmente a quien él consideraba como su émulo, siéndolo o no lo siendo, un personaje que en mucho se diferenciaba de él, que era Carlos Lleras Restrepo. Las vidas de Carlos Lleras y de Alfonso López se encuentran casi siempre en contraposición, y sin embargo van a tener posiciones muy cercanas. Alfonso López Miquelsen finalmente terminaría por arriar las banderas del MRL y por incorporarse al Partido Liberal, y no de cualquier manera. Es canciller de la República, es gobernador del departamento del Cesar. Tiene quien lo creyera dentro de su estructura cultural. No lo pensaría uno cercano al vallenato, y fue el creador de la leyenda vallenata. Es un hombre de contradicciones, es un hombre muy interesante en su pensamiento. Novelista, escritor, Los Elegidos, la estirpe calvinista de las instituciones, profesor de Derecho Constitucional, muy poco dedicado a los temas económicos. Cuando fue presidente de la República, fue el primer presidente de la época posterior al Frente Nacional, es decir, a la Alternación. Y gana con lo que llamó el mandato claro, enfrentado a otro gran hombre de su tiempo, a Álvaro Gómez Hurtado.
suponiéndose que López sería la izquierda y Álvaro Gómez era el desarrollismo, era el planteamiento de la derecha que luego llenaría el mundo con sus hazañas. Esa nueva derecha que representaba Gómez Hurtado y que fue aparatosamente derrotada por Alfonso López Michelsen, quien, miren cómo son las cosas, impulsa dentro del proyecto constitucional de Carlos Lleras Restrepo, una de las muchas cercanías que tuvo con Carlos Lleras Restrepo, la emergencia económica y social para separarla del estado de sitio, del artículo 121. Y entonces se le mete a la Constitución el artículo 122 para crear una conmoción que no era tan conmoción porque se dedicaba a los temas económicos y sociales, en una diferenciación entre el impacto que eso producía en la estructura del país y el impacto que producía otras manifestaciones de desorden público o de violencias contra el orden público. Pues inicia su gobierno apelando a su obra constitucional y decreta la conmoción interior y con ella una reforma tributaria pues que le gustó muy poco a muy poca gente. Tenía ministros muy de su talante como Rodrigo, que se inicia con esta reforma tributaria que no le fue muy favorable. Tiene dentro del gobierno circunstancias muy difíciles. El Banco de la República se llena de dinero, pero se llena literalmente de dinero, de dólares procedentes del narcotráfico, sobre eso no cabe duda ninguna, y por eso López resuelve decir o hablar del embeleco de las exportaciones y empieza el desmonte de todo el proceso que había adelantado Carlos Lleras Restrepo para fundar la política económica del país en las exportaciones. Una profunda equivocación de López Michelsen, pero fundada en que ya no le cabían más dólares y tenía que deshacerse de ellos y tenía que impedirle la entrada. Y tomó por el camino aparentemente más sencillo, pero desastroso para el país en su conjunto, que fue el camino de desestimular las exportaciones. Y otro hecho singular es que llevó el país por un camino inflacionario. El país tuvo la más alta inflación que se recuerde, de cerca del 32% en 1977, en pleno gobierno de Alfonso López. Termina su gobierno y sigue aspirando a otro, al que es siempre derrotado. Pero a pesar de ser derrotado, sigue influyendo en la vida nacional. ¿Y de qué manera? De López se decía que ponía a pensar el país. Y lo cierto es que con sus posiciones extremas, con sus visiones un tanto escépticas y sarcásticas sobre la vida nacional, alguien decía que tenía un profundo desprecio por cierto nivel de los colombianos. Lograba que sus opiniones, sus puntos de vista, sus pareceres produjeran un ancho y amplio impacto y hondo impacto en la vida de la nación. Alfonso López Michelsen, un personaje singular que tal vez le pone fin al intelectual hombre político, de lo que participan grandes personajes como Alberto Lleras Camargo, el mismo Carlos Lleras Restrepo, Álvaro Gómez Hurtado, por supuesto, Gilberto Alzate Avendaño, sin duda ninguna, Fernando Londoño, los grandes intelectuales en la política. López Michelsen es tal vez el último de ellos, el último que cumple 100 años de su nacimiento y que nos tiene que hacer reflexionar sobre un país que se fue, dándole espacio a un país que no sienta todavía sus bases, porque es el país convocado a las grandes ejecutorias, donde aparece un personaje singular y extraordinario que es Álvaro Uribe Vélez, no cabe duda de eso. Y después de ese hombre de las grandes ejecutorias hay que preguntar si hay una generación de colombianos dedicado a la acción, dedicado a la transformación de la realidad, mucho más que a pensar en ella y a pensar en los vastos problemas del espíritu trasladados a la política y de la política a la acción pública. Alfonso López Michelsen, un hombre extraordinario, excepcional, no cabe duda ninguna, está cumpliendo 100 años de su nacimiento y será mucho el tiempo que tardemos
en hacernos cargo suficientemente de un hombre de visiones tan contradictorias, de visiones suyas sobre la realidad y de visiones del entorno con respecto a él. Pero de todas maneras, uno de los personajes capitales de la vida colombiana. Alfonso López Michelsen nació hace 100 años. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 21 minutos.